Libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 22 hasta el final. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí en tu santa presencia para poder recibir tu palabra. Queremos pedirte en esta hora, danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu palabra, y permítenos que tu palabra ponga el fundamento en nuestras vidas, que seamos edificados para servirte mejor, para hacerte más fieles, agradables, rendir mejores frutos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Por favor. Viviendo siempre para interceder por ellos. Es el título para esta mañana. Viviendo siempre para interceder por ellos. Pero si usted le queda como una incógnita de quién está hablando, entonces vamos a decirlo. Cristo vive siempre para interceder por ellos. Recuerde que el tema central del libro de Hebreos es el Señor Jesucristo. Fue escrita en su momento por la dirección del Espíritu Santo para todos nosotros, pero en su momento para explicarle a los hebreos, por eso se llama carta a los hebreos, que Jesucristo es el Señor, que es el sumo sacerdote, que cumple todos los requisitos, que es el Salvador y que Él es el que abrió el camino para que las personas pudiéramos llegar al Padre. Entonces, en síntesis, ese es el mensaje central del libro a los hebreos. Da explicaciones una y otra vez, y hoy nos corresponde esta parte de la explicación. ¿Qué es un sacerdote? Según la ley, un sacerdote, estamos hablando de la ley dada al pueblo de Israel a través de Moisés, que venía de parte de Dios, la ley. El sacerdote era una persona escogida por Dios de una familia específica y tenía como función principal ser un intercesor por el pueblo delante de Dios. Será básicamente, estamos resumiendo, ¿verdad? Porque tenía muchos oficios, pero básicamente
todas las cosas que hacía, los sacrificios que ofrecía, todas estas cosas eran para un propósito: interceder por el pueblo delante de Dios. Así que el sumo sacerdote y el sacerdote corriente, cada uno en su lugar, en su momento, ofrecían un incienso. Ponían en un incensario incienso y ofrecían el incienso. Usted encuentra a Dios Padre haciendo referencia a esto, y al Señor Jesucristo, que dio la revelación al apóstol Juan del Apocalipsis, que dice que las oraciones de los santos, dice, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. O sea, se supone que esta función del sacerdote, y en este caso está hablando del sumo sacerdote, vamos a decirlo de otra manera más clara para los amigos, del sacerdote principal, el máximo, era interceder por el pueblo. Y cuando él entraba al lugar santísimo una vez al año, tenía como oficio primero llevar la sangre de un sacrificio que se había hecho por el pueblo, y esa sangre él la derramaba sobre la tapa de un arca, para que me entienda, o sea, una caja de madera que estaba forrada toda en oro. Se llamaba el arca del pacto, algunos le llamaban el arca del testimonio, y tenía una bandeja que la cubría. Esa bandeja que cubría el arca tenía un bordecito, o sea, una tapa con un bordecito, entonces se convertía en una bandeja. Y de una esquina de esa bandeja salía una figura de un ángel o de un querubín, como usted lo quiera llamar, un ángel principal. Y otra esquina acá, de esta otra esquina salía otro, y esos ángeles tenían un ala extendida y la punta de cada ala tocaba con la de la otra. A esa tapa, a esa bandeja que tenía esas figuras, que esa bandeja sí era de oro puro y que tenía sus cualidades. Esa bandeja se llamaba el propiciatorio. En inglés se llama the mercy seat. O sea, usted ha oído un coro que aquí se ha cantado, el trono de misericordia. Algunas personas han oído cantar un himno como especial aquí en esta iglesia y lo han escuchado tal vez en otra parte, que dice el trono de misericordia. No sé, cuando dice ven corre al trono de misericordia, se está refiriendo a esa tapa del propiciatorio que se llamaba the mercy seat, o sea, el trono de misericordia en inglés. Esa tapa era usada para derramar la sangre, por eso tenía ese borde, era como una bandeja, para que pudieran ahí poner la sangre del sacrificio que se había ofrecido por todo el pueblo. Derramaba esa sangre. O sea, parte de la sangre la rociaba sobre el pueblo y parte de la sangre la ponía en esa bandeja, en esa tapa que se llamaba el trono de misericordia. ¿Y qué más hacía el sacerdote allá adentro? Aparte de haber derramado la sangre ahí, el sumo sacerdote llevaba un incensario y le ponían incienso muy puro. El incienso que se usaba para ofrecer, la escritura dice que era de una composición única. Era con una receta específica de tal especia, de tal especia, de tal especia. Y la escritura dice en la ley que le prohibía al resto del pueblo hacer un incienso semejante.
Ese solamente era para Dios, para ofrecerlo a Dios. ¿Y qué hacía el sacerdote cuando entraba con el incensario después de haber derramado la sangre sobre esa tapa? Él se movía en el lugar santísimo ofreciendo el incienso al mismo tiempo que pedía por el pueblo, porque el incienso era un tipo de la oración. Entonces él mecía el incensario y oraba por el pueblo. Voy a ponerlo en una forma parafraseada porque la escritura no dice cómo era la oración, pero vamos a parafrasearlo, ¿verdad? Vamos a imaginarnos. Ya derramó la sangre sobre esa tapa, ya está con el incensario y ya está orando por el pueblo. Entonces, ¿qué ora él? Oh Dios, mira la sangre del sacrificio que se ha hecho. El pueblo ya ha sido rociado con la sangre y el resto de la sangre está en el propiciatorio, o sea, en la tapa, en la bandeja que cubre el arca. Te ruego que tengas en cuenta este sacrificio y perdones a tu pueblo. Básicamente estamos diciéndolo de una forma sencilla y que para usted y para mí sea más o menos comprensible, porque si uno no explica con un poquito de detalles, se queda como sin sentido, ¿verdad? Cuando ya uno le pone los detalles, pues ya toma más sentido, ¿verdad? Que era lo que hacía este hombre. Les añado como una extra para recordarles que el sumo sacerdote, cuando entraba ya, podía entrar solo una vez al año. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo, quedaba en el templo, era el lugar más atrás y más escogido de toda la casa de Dios, y por eso se llamaba el lugar santísimo. Era cerrado con una cortina que estaba de arriba a abajo. Todo, nadie podía mirar allá. Nadie debía entrar allá, ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar en cualquier momento, sino una vez al año. Y al sumo sacerdote lo amarraban por el pie. ¿Cómo así? Sí, lo amarraban por el pie. Esa es ya la explicación de lo que pasaba realmente el día que el sumo sacerdote entraba allá. Lo amarraban aquí, en esta parte por el tobillo, le ponían un lazo especial, una cuerda especial, no era cualquier lazo, que ellos habían diseñado porque nadie podía entrar allá. Si algo le pasara al sumo sacerdote allá adentro, nadie podía entrar a sacarlo. Entonces ellos tenían ese lazo o esa cuerda especial de un diseño especial que lo tenían los otros sacerdotes que no eran el principal, lo tenían acá en el lugar santo, porque si algo le pasara al que estaba allá adentro, que era el sumo sacerdote, la única manera de rescatar su cuerpo era alando de ese lazo y sacándolo, porque se murió allá. ¿Y por qué se podía morir? Si el sumo sacerdote no había hecho las cosas bien, el sumo sacerdote se podía morir allá adentro. Él tenía que cumplir una cantidad de requisitos y si no los cumplía se podía morir. Si usted quiere entender este contexto un poco mejor, léase el Evangelio de San Juan en el el Evangelio de San Lucas. Ya se lo voy a decir para que usted, pero no vaya a comenzar a leerlo ahora porque entonces se desenfoca. Yo le doy el libro, le digo el capítulo y usted se lo lleva para la casa. ¿Listo? A ver, ¿cuántos están de acuerdo? Si no, se lo doy al final. Dijo alguien que la curiosidad mata. Pero en el libro de San Lucas, usted va a encontrar en el capítulo 1.
en el capítulo 1, usted lo va a leer en su casa y yo le voy a decir, parafraseado. En el capítulo 1 aparece el sumo sacerdote del momento, se llamaba Zacarías, y fue el padre de Juan el Bautista. Era un sacerdote anciano. Cuando él entró ese día, en ese momento, a ofrecer el sacrificio, allá adentro se le apareció el arcángel Gabriel y le dijo que su esposa iba a dar a luz un hijo, aunque ellos estuvieran de edad avanzada, que ese hijo iba a llamarse Juan, que él iba a ser el que vendría primero delante del Señor, anunciando que ya el reino de los cielos se ha acercado y que ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dio todas esas especificaciones. Él no tuvo mucha, como de entrada, mucha aceptación del mensaje, porque él le dijo al ángel: de nosotros ya estamos, digámoslo de una forma más criolla, ¿cierto?, viejos. ¿Y cómo va a ser esto si nosotros estamos viejos? Entonces el ángel le dijo: piénselo como sea, van a tener un hijo, y para que sepa que le estoy hablando en serio, se va a quedar mudo. Porque no creyó lo que le acabo de decir, que vengo directo de parte de Dios a decírselo. Y efectivamente él quedó mudo. Pero mírenme, en el capítulo usted va a encontrar una partecita donde dice: el pueblo se extrañaba de que estuviera ahí largamente. ¿Sí ve? Porque ellos sabían, si no sale, es que algo le pasó. Porque se supone que el sacerdote entra, cumple con su función un tiempo definido y luego sale. Y este se está demorando demasiado. Cuando usted vaya a su casa y lea el capítulo, lo va a entender. Entonces, ¿qué es lo que dicen los historiadores que pasaba? Cuando el sumo sacerdote se demoraba más de lo que debería demorarse, era que le había podido pasar algo. Entonces ellos alaban la cuerda o el lazo o el cordón, como usted lo quiera llamar. Y el sacerdote, si estaba bien, si estaba vivo, entonces movía su pie, y al mover su pie tensaba el lazo y le daba una respuesta: estoy bien, no pasa nada, estoy aquí. Pero si ellos alaban una vez y nada, volvían a alar y nada, volvían a alar y nada, todo el mundo se ponía pálido. Decían: acaba de suceder un desastre. Pero en este caso ellos se extrañaron de que se estaba largamente ahí. Pero cuando le hicieron la seña, él también hizo la seña. Entonces se quedaron esperando, porque si no, después de tantos minutos y nadie responde, hay que sacarlo. Pero él respondió con la seña, no lo sacaron, y dice: y cuando salió no podía hablar. Y ellos se quedaron aterrados de que el hombre salió mudo. Entonces entendieron: algo le pasó, pero no fue algo malo, sino allá adentro pasó algo del dueño de todo esto, que no está aquí abajo y que está por encima del sumo sacerdote, que tiene su morada allá arriba y que está en su santo trono.
algo extraordinario ha pasado que este hombre se quedó hasta mudo. Eso lo va a encontrar ahí en ese capítulo. Entonces les explico todo esto ahora para hablar del Señor Jesucristo, porque toda la explicación es para decir ahora el Señor Jesucristo, según los capítulos anteriores, etcétera, el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote según un orden nuevo. O sea, no viene de la familia de los levitas ni de la familia específica de Aarón entre los levitas, sino que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días y sin fin de días. ¿Qué quiere decir? Yo se lo expliqué la otra vez, que Melquisedec, cuando fueron, todo el mundo raro, y apareció que un sacerdote, y de pronto se desapareció Melquisedec, que era rey y era sacerdote. Van los historiadores y todo el mundo a buscar en la oficina de registro civil y no aparecía registro civil de Melquisedec. No aparecía nombre de padre, no apareció nombre de madre, no apareció fecha de nacimiento, ni tampoco, ¿cómo se llama cuando usted se va a la eternidad que le dan un certificadito a los familiares? No hubo certificado de defunción tampoco. Entonces el Señor Jesucristo es declarado por Dios el Padre sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, es eterno. No tiene principio de días ni fin de días. Ahora que ya entendemos esto, entonces ahora hablemos de la función que cumple este sumo sacerdote. ¿Sí? Ofrecía un sacrificio. Él ofreció el sacrificio, pero aquí en este capítulo nos dice claramente que el sacrificio que él ofreció era un sacrificio diferente. Estamos hablando en el capítulo 7 del libro de Hebreos, ¿verdad? Dice en el verso 27 que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él ofreció el sacrificio, pero ¿cuál era el sacrificio? Él mismo era el sacrificio. El Señor Jesucristo derramó la sangre del cordero. ¿Y quién era el cordero? Él era el cordero. Entonces él derramó su propia sangre. Él ofreció el sacrificio. Por eso cuando le estaba diciendo a los discípulos que llegaba el momento de él ir a la cruz, les dijo: a mí nadie me quita la vida. Oiga eso. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. O sea, yo la ofrezco voluntariamente. A mí nadie me obliga. Cuando él dice yo de mí mismo la pongo, quiere decir a mí nadie me obliga, yo ofrezco mi vida voluntariamente. Y luego dijo: y yo de mí mismo la vuelvo a tomar. O sea, yo les voy a mostrar que a mí no me quita la vida a nadie, sino que yo la entrego, porque después que la entregue yo me voy a levantar otra vez. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Y efectivamente, ustedes saben la historia, no estamos en Semana Santa, ya casi será, pero es probable que los días de Semana Santa yo no hable de esto, porque yo no predico por el día que el calendario me dice, sino en la parte que nos correspondía para hoy. Vamos acá. El miércoles, jueves y viernes, que es campaña de Semana Santa, predicaremos lo que Dios nos dé. Pero en este momento reciba esta palabra. El Señor Jesucristo ofreció el sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio? Él mismo.
derramó su sangre. Y luego Él entró al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Donde nadie más puede entrar. Ni usted, ni el pastor, ni nada. Allá la presencia del Padre. Y se llevó su propia sangre para mostrarle al Padre su sacrificio, y para que esa sangre sea un recordatorio de que ya ha sido pagado el precio por su salvación y por la mía. Entonces ahora usted entiende por qué usted es salvo. Porque Cristo lo salvó. Y porque Él derramó su sangre. Y cuando usted tiene problemas en su vida espiritual, que esto no es una apología al pecado, y si no me entiende el término, quiere decir que esto no es una aprobación ni impulso al pecado, sino un recurso dado por Dios, de que si alguien llega a tener algún problema en su vida espiritual, allá delante del Padre, en esa bandeja hay una sangre como recordatorio de que usted es salvo. No por su justicia, sino porque hay una sangre que fue derramada por su salvación. Esa sangre está allá delante del Padre. Aunque usted no me lo crea, usted dirá: ay, este pastor tan imaginativo. Lea todo el libro, estudie todo el libro de Hebreos y verá que dice que Él se presentó con su propia sangre delante del Padre. Y esa sangre está ya vigente como un recordatorio de que el precio por su salvación ya se pagó. ¿Cómo les parece? Así que si alguien está aquí y una vez caminó con el Señor, y por la razón que sea, porque yo no conozco su vida, usted dejó de caminar con Dios y se apartó de este camino, y luego en su oído o en el oído de su alma, de su espíritu por allá, continuamente le han dicho: usted ni siquiera vaya a las iglesias, no vuelva nunca más por allá. ¿Y usted qué hace aquí? No sea tan hipócrita. Si usted sabe lo que usted es. Y cuando le dicen a la persona, el predicador de turno, el pastor que esté al frente o un predicador invitado, si hay alguien aquí que se apartó del Señor, quiere venir a reconciliarse con Dios, hay una cosa que le dice por dentro: no sea hipócrita, usted no sirve para eso, no se da cuenta. ¿Hace cuántos años que usted se apartó de ese camino? Y mire todo lo que ha hecho. Sin embargo, Dios, que es tan bueno, lo trajo aquí esta noche o este día para recordarle que allá delante del Padre, en una bandeja, porque el propiciatorio y todo lo que hay aquí abajo, dice la Escritura, es según el modelo que Dios le mostró a Moisés de lo que hay allá arriba. Delante del Padre está el recordatorio de la sangre de su Hijo para su salvación. Así que usted hoy no tiene que quedarse como vino. Si vino vuelto pedazos, si vino desbaratado, si vino con una vida inmoral que usted dice: yo me avergüenzo de que sepan de mí, de mis acciones. Sin embargo, yo estoy aquí para decirle hoy: la sangre que fue derramada por el sumo sacerdote, que es el Cordero de Dios, está delante del Padre como un recordatorio de que Él pagó el precio por su vida. No se deje engañar del diablo. No se deje engañar de Satanás. ¿Sabe lo que hace el diablo? Le voy a decir lo que hace el diablo. Le voy a decir lo que hace el diablo. Y usted lo puede encontrar en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Cuando llega a su casa lo mira.
La Escritura dice que Él es el acusador de nuestros hermanos. Tiene como si fuera una corte o un juzgado. Él tiene su oficio en el juzgado y Él es el acusador. ¿En qué manera acusa? Acusa allá y acusa acá. Allá acusa delante de Dios. Mire que ese es un pícaro. Cometió fornicación, cometió adulterio. No tiene derecho. Esa es la acusación que hace allá. Aquí también le hace la acusación al que cayó en adulterio o en fornicación o tomó licor de nuevo o cualquier basura que le haya pasado. Entonces mire lo que hace. Mire la manera de acusarlo. Si usted fue impulsado por las situaciones que hayan pasado en su vida y cayó en adulterio, le dice: usted es un adúltero. No se acerque por allá, no vaya ya, que usted es un adúltero. Si cayó en fornicación, si usted es un fornicario. Y si una persona fue, digamos, un hombre abusado por otro hombre, un hombre abusado, le dice: usted es un homosexual. O cayó en ese pecado, o lesbianismo, lo que es usted, es una lesbiana. No se acerque por allá. ¿A qué va? Esa es la forma de acusar aquí. ¿A quién? A la persona a quien Él propició para que cayera en ese problema. Y por eso el que cayó en una situación de desgracia espiritual, luego batalla, viene a las iglesias, pero dice: yo por allá, ¿a qué voy? ¿A qué paso? Si todo el mundo me conoce, saben que yo era un hermano fiel, una hermana fiel, que yo vivía bien, y también saben, además, yo ya no puedo salirme de esto. Ojo, el Señor lo trajo aquí esta mañana. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No se deje etiquetar del diablo. Ustedes me entienden, sobre todo los más jóvenes, lo que es etiquetar. En las redes sociales etiquetan a las personas, ¿cierto? No se deje etiquetar del diablo. Usted puede haber caído en adulterio y no quiere decir que usted es un adúltero. Una cosa es caer en adulterio y otra cosa es ser un adúltero. ¿Cómo así, pastor? Sí, señores. No se deje etiquetar del diablo ni de ninguno que quiera hacerlo, que usted se pierda. Llámese diablo o persona. ¿Por qué? Porque una persona que cometió adulterio, y un adúltero es alguien que vive permanentemente y disfruta, y su estilo de vida es el adulterio, es otra cosa. Usted no deje que nadie le diga que usted es un adúltero porque cayó en adulterio. No, si yo caí en adulterio, pero no soy yo un adúltero. Soy redimido por la sangre de Cristo. El Señor me ha limpiado, me ha cambiado, me ha salvado. Soy salvo. Y no voy a seguir en el adulterio porque no soy un adúltero. No voy a seguir en el adulterio porque no soy un adúltero. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer aquella que le trajeron el día aquel? Que mira, Señor, que hay que apedrearla, que hay que matarla. Es una adúltera. El Señor dijo: no, está bien, está correcto. Se agachó, puso aquí en el piso. No, pero ¿qué dice? No. Bueno, está bien, entonces el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y a lo último, nadie tiró piedras ni nada. Y la mujer ahí, cuando el Señor levantó la vista, y se quedaba solo la mujer y él que estaba escribiendo en el piso. Y le dijo: mujer, ¿y los que te acusaban? Señor, no sé, se fueron. ¿Y no te condenaron? No, Señor, no me condenaron. ¿Qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno. Ahora. Sí, aplausos. ¿Cuántos dan aplausos? A ver, aplausos. Amén, sí, porque si va a aplaudir, aplauda. Es una cosa seria. Amén. El Señor le dice: ni yo te condeno. Ahora, ahí no se acabó la frase. Le dice: vete y no sigas en el adulterio. O sea,
que no tiene que quedarse en el adulterio y ser un adúltero, sino el Señor le dijo: ni yo te condeno, ahora vete y no sigas en el adulterio. O sea, vete y no peques más. ¿Qué le está diciendo? Vete y no sigas en el adulterio, porque tienes el poder para rechazar esa basura del diablo. Dios le ha dado al ser humano el poder. Sí, Señor. Dios le ha dado al ser humano el poder para rechazar cualquier tipo de situación que le quiera oprimir, esclavizar y volverlo pedazos y hacerlo perder. Dios le dio el poder. Usted tiene el poder para hacerlo de parte de Dios. Dios le dio un poder a usted en su voluntad. Por eso el Señor le dice de esa manera a la mujer: pero vete y no sigas en adulterio, porque ella podía dejar de adulterar. Igual que cualquiera que haya cometido adulterio puede dejar de adulterar. Cualquiera que haya robado puede dejar de robar. Cualquiera que sea un fumador puede dejar de fumar. Cualquiera que sea la situación puede dejar de, porque el Señor lo dice: vete y no sigas haciendo eso. No deje que lo etiqueten, que delante de Dios el Padre, en esa bandeja del propiciatorio está la sangre como evidencia de que ya se pagó el precio por su salvación. Lo que tiene que hacer hoy es, si usted se había apartado del Señor, corra, salga de su puesto. Apenas yo termine de predicar, salga volando allá. Es más, si está ahí ahora y no se aguanta porque Dios le está hablando, porque la palabra le llega, salga corriendo y tírese de rodillas aquí contra este altar, que el Señor tiene todavía los brazos abiertos para cualquiera que venga a Él. Y Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Oiga que Dios dice: yo no lo echo fuera. No, pero es que la gente no me quiere. Aquí no estamos hablando de la gente, estamos hablando del Señor. El Señor dice: yo no lo echo fuera. Y si el Señor dice que Él no lo echa fuera, yo siempre le digo a las personas sencillo: no se quede afuera. Dios no lo echa afuera. No, pues no se quede afuera. ¿Cuántos se alegran por el sumo sacerdote haciendo el sacrificio? Me quedan 10 minutos, 12 minutos. Dígame ir a la última parte. Entonces el sumo sacerdote llevaba la sangre, la ponía o la derramaba en el propiciatorio para que quedara delante de la presencia de Dios, que el precio del perdón había sido pagado, y luego tomaba el incensario y caminaba en ese pequeño lugar santísimo, moviendo el incensario con el aroma que salía de allí y ofreciendo una oración por el pueblo al que acababa de rociar la sangre allá afuera. Entonces, por eso es que dice aquí, y es el verso que usamos para que sea nuestro tema, el verso 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, eternamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que Él cumple su función de sumo sacerdote, no solo al derramar su sangre y ofrecer el sacrificio, sino también al interceder. ¿Por cuáles ellos? Pues por aquellos que ya han aceptado que ese sacrificio sea para ellos, para su salvación y para su redención. Entonces quiere decir que el Señor no solamente tiene la sangre allá delante del Padre como un recordatorio del precio que pagó por usted y por mí, sino que también Él es el abogado. Dice en el libro de Primera de Juan capítulo 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Todo esto está escrito para que no pequéis, o sea, para que no viva en la vida de pecado. Pero si alguno le falló la fe, porque una caída es una falta de fe también. Alguno le falló la fe, descuidó su comunión, lo que sea, y hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que Él no solamente puso la sangre, la derramó sobre la tapa, sobre el propiciatorio, sino que en el Evangelio de San Juan aclara y dice, aquí dice, Él puede salvar perpetuamente, o sea, eternamente, aquellos que se han cobijado bajo ese sacrificio. Dice, y también intercede perpetuamente, o sea, para siempre, por ellos. Y ese es el tema de esta mañana, que el Señor Jesucristo intercede continuamente por ellos. Y cuando yo digo por ellos, espero que mi señal alcance a la iglesia que está aquí, y alcance a los que están detrás de las paredes, y alcance todo Bucaramanga, y que esa señal de mi mano alcance todo Santander, y se vaya a toda Colombia, y pase por toda Sudamérica, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y luego siga por allá, por esas partecitas del norte de ahí, Venezuela, Guyana, Surinam, etcétera, y se vaya por todo el Caribe, Curazao, Aruba, Bonaire, San Martín, cualquier isla, y luego siga por allá, Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Belice, y vaya hasta el norte de América, México, Estados Unidos, Canadá, y siga por allá y se una en la parte de allá donde se une Alaska, la parte por allá con el Asia, porque todo el mundo está cubierto bajo el mismo sacrificio. Y todas las personas que en cualquier lugar del mundo, llámese el país que se llame, sea de la raza que sea, hable el idioma que hable, tenga la cultura que tenga, viva en la idiosincrasia a la que pertenece, todos están cubiertos por el mismo sacrificio del Señor Jesucristo. Y entonces Él intercede por ellos continuamente. Entonces por eso hago así, doy la vuelta para que mi mano y esta señal sigan por todos esos lugares, los continentes, Europa, África, Asia, Oceanía, aquí en América, en todos los lugares del mundo. El Señor Jesucristo sigue intercediendo por aquellos que le han entregado su corazón y que se han cobijado con el sacrificio precioso del que murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo les parece, jóvenes? Señoras y señores, dígame usted, ¿cómo les parece esto que ha hecho mi Señor por nosotros? ¿Cómo se siente con su nuevo sumo sacerdote? Tiene el incensario todo el tiempo, el de la oración, sentado a la diestra del Padre, todos los días intercediendo por usted. Y cuando el diablo dice que no, que usted es una basura, él dice, ninguna basura, mire. Ahí está la sangre, vea, yo la derramé. Yo soy el sumo sacerdote de Él. Padre, recuerda, mira la sangre, míralo a Él. Él no es justo, pero yo soy justo. Aquí estoy para hablar por Él. Entonces en este día usted puede darle un puntapié al enemigo, un puntapié al diablo. Puede sacarlo de su vida o de su área de influencia, para que me entienda mejor. Puede sacarlo de todo lo que le rodea, de todo lo que dice que usted tiene que vivir mal. Usted no tiene que vivir mal. Usted puede vivir bien. A usted lo puede alcanzar la santidad de Dios. A usted lo puede alcanzar el Dios que es santo, 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 3 veces santo. ¿Cuántos dicen amén? Ese Dios santo me alcanza. La santidad de Dios me alcanza. Gloria a Dios. Yo pudiera seguir hablando, porque la verdad es que apenas me estoy inspirando por la gracia tan maravillosa que nos ha sido dada. Ese es su sumo sacerdote. Ese es mi sumo sacerdote,
Él es el sacrificio, Él es el que intercede por mí, el que intercede por usted. No se preocupe cuando la gente lo señala o cuando el diablo lo señala. Ese es un trabajo permanente del diablo. En el juzgado, el trabajo del diablo es acusarlo, pero el trabajo de mi Señor Jesucristo es ser abogado, interceder por usted, para que usted permanezca en el camino del Señor. Nadie lo va a arrebatar de allí. Por eso el Señor Jesucristo dice: mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos están en las manos del Señor? Levante la mano el que dice: yo estoy en las manos del Señor. Levante las dos manos el que dice: yo estoy en las manos del Señor. No hay diablo que lo pueda arrancar de allí, a menos que usted mismo se salga de las manos del Señor. Pero si usted está en las manos del Señor, si Dios le ha hablado hoy, mire, dele gloria a Dios. Si puede, pegue un grito, diga: alabado sea el Señor, porque no hay nada mejor. Nadie puede hacer algo mejor por mí, por usted, que lo que mi amado Señor Jesucristo ha hecho. Y esto que le hemos dicho no es una apología o un apoyo al pecado, no, es un mensaje de liberación. Usted no tiene por qué seguir como adúltero, no. Usted cometió adulterio, no, usted no es un adúltero, déjese de eso. Usted cometió por allá lesbianismo, lo que sea, cualquier basura que haya cometido, usted no tiene que seguir ahí. No deje que el diablo lo etiquete ni que la gente lo etiquete. Diga: no, Señor, yo una vez tuve un problema, pero no tengo por qué seguir así. Señor Jesucristo pagó por mí, derramó sangre por mí. Yo soy libre en Cristo, soy salvo en Cristo. Y no voy a vivir esa vida sencillo, porque el Señor hizo algo por mí, me cambió a mí. ¿Ah? ¿Cómo les parece? ¿Está bien? ¿Se siente bien con esto? ¿Se siente bien con el Señor? ¿Se siente bien con la palabra? ¿Cuántos se sienten bien con la palabra? ¿Cuántos dicen amén? Yo soy vencedor en Cristo. Vencedor contra el pecado, vencedor contra la mundanalidad, vencedor contra el diablo, vencedor contra las acusaciones del diablo, porque estoy en Cristo. Mejor me voy a tomar mi tiempo para hacer la invitación y orar por los amigos, porque si no, esto se pone bueno y apenas comenzamos la segunda parte del mensaje y tenemos que tomar tiempo para lo que sigue hasta la Santa Cena y todo.